Vamos a ver. Fabiola Arriola, ¿a qué dijimos que se dedicaba a la estática? Es la ciencia que va a estudiar a los fenómenos físicos, pero van a estar en reposo. Fenómenos físicos de los cuerpos en reposo. Bueno. Eh, Finalmente, Glendy Estrada me puede ayudar diciéndome qué diferencia hay entre un vector y un escalar. Un escalar especifica por medio de su magnitud y un vector se especifica completamente con magnitud, dirección y sentido. Gracias. Bueno, una pregunta para todos. En la clase anterior nosotros dijimos, como decía Lendy, de que los vectores normalmente se especificaban usando tres componentes: la magnitud, la dirección y el sentido. Sin embargo, si es un vector en dos dimensiones, pues únicamente con la magnitud y la dirección era suficiente para declarar este vector. En vectores en dos dimensiones, magnitud y dirección. Ya no es tan necesario el sentido. Pero que habían casos en donde los físicos eran más estrictos y definían no solo tres componentes, sino que agregaban un cuarto componente para definir un vector, es decir, magnitud, dirección, sentido, y les pedí que lo investigaran. ¿Alguien encontró cuál era ese cuarto componente? Primero, buenos días. Yo estoy investigando y lo que encontré era lo de el punto de aplicación, pero no sé si era ese, el Gracias, cuarto. Abril. ¿Alguien más? Un ingeniero igual encontré lo del punto de aplicación o origen. Sí, correcto, César. Bueno, entonces resulta que algunos agregan un cuarto componente, que es el punto de origen o punto de aplicación, como decía el compañero. Lo que sucede es que en la mayoría de casos nosotros consideramos que el punto de origen es el punto cero, es decir, el punto de origen como de un sistema de coordenadas cartesianas, el punto cero. Pero en algunas ocasiones particulares el punto de origen no es el punto cero. Entonces, cuando el punto de origen no es el punto cero, el punto donde parte un vector, donde se origina un vector no es el punto cero, entonces sí había que declarar el origen de ese vector. ¿Ah? Y agregar un cuarto componente. ¿Ah? Por otro lado, creo que en la investigación que ustedes hicieron, porque eso sucedió también con la otra sección, algunos han de haber encontrado que le referían como componente del vector el módulo. Dice, bueno, pues entonces el módulo nosotros lo encontramos, me decía. Sí, lo que sucede es que en algunas ocasiones los libros nombran como módulo a la magnitud del vector. O sea, y entonces dicen, pues un vector está integrado por el módulo, la dirección y el sentido. Entonces, repito, para que no se confundan, algunas veces lo van a encontrar como módulo y hace referencia a lo mismo. ¿Verdad? Bien, creo que eso es, con ustedes, a lo que habíamos avanzado, a declarar cómo se representaba un vector, qué diferencia había entre un vector y un escalar y cómo se representaba. Vamos a partir de ahí y de nuevo voy a pedir que ustedes me ayuden a ir avanzando en el contenido del día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a proyectar la información de referencia, ¿sí? Como una proyección. Y entonces habíamos dicho, eso fue de la clase anterior, que el escalar pues era una cantidad física que se declaraba o se especificaba completamente por medio de su módulo, o sea, su magnitud, es decir, el número y la unidad dimensional que lo acompaña. Mientras que el vector era una cantidad física que se especificaba utilizando la magnitud, dirección y sentido. ¿Ah? En algunos casos, particularmente en vectores de dos dimensiones, solo era suficiente la magnitud y la dirección, porque el sentido lo daba la misma dirección. Y lo que ustedes agregaban de que había en algunos casos específicos o especiales que agregar el punto de origen. Bueno,
También dijimos que un vector gráficamente se podía representar por medio de una flecha. Los vectores se representan gráficamente por medio de flechas. Y en esas flechas se especifican los tres componentes. De manera que la longitud de la flecha debe corresponder a la magnitud del vector. Es decir, se trata de que haya una escala correcta que nos ayude a través de la longitud de la flecha a determinar la magnitud que tiene ese vector. Luego, la dirección se da por la inclinación que tenga la flecha, o sea, el ángulo que esté formando la flecha es el que define la dirección del vector. Y el sentido se da por la cabeza de la flecha, o sea, por la punta de la flecha, ¿sí? La punta de la flecha puede estar en la parte de arriba de la línea o en la parte de abajo de la línea. Por eso es que le digo que en vectores de 2 dimensiones a veces no es tan importante el sentido porque la misma dirección lo define. Bien. Y también se define, bueno, se identifica gráficamente por una flecha y se representa de dos maneras, ya sea con una letra mayúscula, con una flechita encima, como en este caso, o con una letra mayúscula en negrita. ¿Sí? Esas son las dos formas de simbolizar un vector. Morales, ¿tiene la palabra? Ingeniero, creo que hay compañeros en sala de espera, no sé si los puede dejar entrar. Ya los dejé entrar, pero gracias por la referencia, voy a volver a hacer revisión de esto. Bueno, entonces, son estas formas las que se representan los vectores de manera sencilla. Se simboliza por una letra mayúscula, normalmente se usan las primeras letras del alfabeto, con una flechita encima, o se simboliza mediante una letra mayúscula con negrita, y se representa con una flecha, donde la longitud de la flecha da una idea de la magnitud, o sea, del módulo del vector. El ángulo, la inclinación que tenga, ¿sí? Nos da una referencia de la dirección y la punta de la flecha nos da una idea del sentido que tenga dicho vector. Bueno, algunos ejemplos sencillos de vectores. Ahí, al final de esta diapositiva voy a hacer una aclaración. Ahí se recuerda que haga una aclaración. Pero ejemplos sencillos de estos vectores podrían ser los siguientes. Aquí estos vectores que estoy poniendo como primeros ejemplos, los estoy refiriendo a los puntos cardinales. No siempre es así, no siempre se refieren a los puntos cardinales, sobre todo si no se tratan de vectores de longitud o de desplazamiento, perdón. Entonces, este primer vector dice 20 metros oeste. Quiere decir que tiene una magnitud de 20 metros. Debería estar representado por una flecha que tenga una escala. Si es una escala de 1 a 100, por ejemplo, 20 metros serían representados por 20 centímetros. A veces esa escala no, es demasiado grande para que quepa en la representación gráfica. Entonces dice cada metro medio centímetro. O sea, si son 20 metros, entonces sería con 10 centímetros. Pero la idea es mantener siempre la escala que represente la magnitud del vector. Entonces aquí tenemos un vector 20 metros oeste, dice. Quiere decir que el ángulo se da definiendo la dirección del punto cardinal hacia el oeste. Tendría un ángulo, una dirección hacia la izquierda en ese sentido. Otro vector es 50 metros, 30 grados noreste. Y aquí es donde voy a hacer la aclaración mejor. Dice 50 metros, 30 grados noreste. Ese es, voy corrigiendo. 50 metros, 30 grados noreste. Bueno, les voy a decir una cosa. Ustedes, según me decían los compañeros de la otra sección, no han llevado ni están llevando topografía todavía, porque el curso de física se adelantó. Normalmente se lleva topografía y física simultáneamente, pero ahorita no han llevado topografía. En topografía, a ustedes les van a enseñar algunos vectores especiales, como el rumbo y el azimut. No voy a declarar eso porque ese es tema de la topografía. El rumbo y el azimut son vectores especiales. Pero en topografía, los vectores normalmente se miden en su ángulo
desde el eje vertical, o sea, desde el eje Y. Miren los topógrafos, su ángulo, o sea, desde el norte, y ponen el norte como en el eje Y, el eje vertical. Norte, sur, este, oeste. Entonces, desde el eje Y es que se miden los vectores en topografía, pero en física no es así. En física vamos a medir los ángulos de los vectores a partir del eje X positivo, a partir de esta línea horizontal positiva, vamos a medir los ángulos en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Es decir, comenzando desde esta línea, el ángulo se mide como, usted sabe que las agujas del reloj caminan hacia la derecha, si usted lo quiere ver así. Entonces el ángulo se mide, como quien dice, en dirección hacia la izquierda, en sentido opuesto a la rotación que llevan las agujas del reloj. Las agujas del reloj rotan en este sentido y el ángulo se mide de aquí para acá. Mantengan esto siempre presente. En física vamos a medir los vectores partiendo del eje X positivo y trazando la medición en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Es decir, este segundo vector tiene una magnitud 50 metros, ¿sí?, representado por la longitud de esta flecha, y tiene un ángulo de 30 grados a partir del eje X positivo. Aquí dice hacia el noreste, pero es a partir del eje X positivo en dirección opuesta a las agujas del reloj. La figura 2 se muestran otros dos vectores. El primero dice, tiene una magnitud de 30 metros con un ángulo de 60 grados noreste. Quiere decir que a partir del eje X yo mido un ángulo de 60 grados y hago el trazo del vector que va a tener una magnitud de 30 metros. Y por último, en esta metros a 210 grados suroeste. Quiere decir que este vector no se marca ahí su magnitud, pero va a tener una magnitud de 40 metros y su ángulo desde el eje X positivo, y van 90 hasta alcanzar este eje, 90 grados, 180 grados hasta dar media vuelta, ¿verdad? Y pasan otros 30 grados para alcanzar 210 grados como dirección de este vector. Entonces, esa es la forma como se representan gráficamente los vectores. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver operaciones con vectores. Ahí nos vamos a entretener un poquito. Espero que sea divertido, interesante. Vamos a ver algunas operaciones con vectores. En vectores que usted ya conoce, vamos a hacer una suma, una resta, multiplicación. División no, porque es una forma especial de multiplicación, pero sí vamos a ver el negativo de un vector para que se traduzca como la resta, ¿verdad? Fuentes. Tenía una intervención Fuentes. Sí, ingeniero, viera que tengo una duda, pero no de los vectores, sino los ejercicios que usted dejó. Ajá, de repente tratamos después los ejercicios para no salirnos así como de ruta, Ah, muy bien. Sí. ¿verdad? Porque si no se va a quedar un poquito en el aire esto, ya que tomamos fuerza, ¿verdad? Entonces, pero podemos platicar las dudas al final. Bien, entonces les decía que vamos a hacer operaciones con vectores. Desde la más sencilla y las otras pues son más aplicadas, no es que sean complicadas, sino aplicadas. Pero vamos a empezar desde la más sencilla, que es el negativo de un vector. Entonces, ¿por qué las operaciones de vectores nos van a servir para tratar los puntos de física que vienen más adelante? Entender cómo se operan los vectores matemáticamente, ¿va? Bien. La primera operación, la más sencilla que vamos a hacer es determinar el negativo de un vector. ¿Cómo se establece el negativo de un vector? Usted tiene un vector original y la idea es obtener, porque esa es una operación útil, cuál es el negativo de ese vector. Bueno, escribámoslo y después explicamos un poquito.
Dice que el negativo de un vector lo forma otro vector que va a tener la misma magnitud que tenía el vector original, pero sentido opuesto, que está identificado por el cambio que tenga la punta de la flecha o la cabeza de la flecha. Y el ángulo del negativo de un vector se calcula sumando o restando 180 grados al ángulo del vector original. Lo voy a repetir. Tengo un vector original, podría ser el vector A, y necesito obtener el negativo de ese vector A. ¿Qué tengo que hacer qué tengo que saber para obtener el negativo del vector A? Tengo que saber que el negativo de un vector va a tener, digamos, la misma inclinación que tenga el vector original, pero el sentido va a ser opuesto. Si el vector original está apuntando hacia arriba, el vector negativo va a estar apuntando hacia abajo. Si el vector original está apuntando hacia la derecha, el vector negativo va a estar apuntando hacia la izquierda. Y así en ese sentido. Entonces, ¿cómo se determina? Bueno, pues la magnitud del negativo de un vector va a ser la misma de la magnitud del vector original. Si el vector original tenía una magnitud de 50 metros, ¿cuál va a ser la magnitud del negativo del vector? Va a ser 50 metros también, no menos 50. Va a ser 50 metros como magnitud. La magnitud es la misma. Ahora, hablando de dirección, porque ya dijimos que en dos dimensiones la misma dirección genera el sentido. Hablando de la dirección del negativo del vector. Usted tiene un ángulo para el vector original. ¿Cómo hace para obtener el ángulo para el vector negativo? Bueno, pues le suma o le resta 180 grados. Entonces el valor que tenía originalmente el ángulo del vector, usted le suma o le resta 180 grados y ese va a ser el ángulo del negativo del vector. Y esa es la forma como se establece el vector. Veamos un ejemplo. Yo tengo, bueno, primero solo un ejemplo gráfico. Tengo aquí el vector A, si se da cuenta, tiene esta inclinación como dirección y tiene esta longitud de línea y está apuntando prácticamente en inclinación hacia arriba. El negativo de A, o sea, el vector negativo de A, va a tener, digamos que la misma figura, solo que apunta en dirección opuesta. El ángulo, bueno, aunque la inclinación se mantiene, el ángulo pues ha cambiado porque si le han agregado 180 grados. Veamos el ejemplo más específico. Aquí tengo yo el vector B. Este originalmente el vector que tenía. Vector B tiene una magnitud de 50 metros y tiene un ángulo de 25 grados. Aquí están medidos 25 grados y hay un trazo de una línea que representa 50 metros. Si quiero obtener el negativo de B, el vector negativo de B, lo que hago es a 25 grados, para saber la dirección del nuevo vector, a 25 grados que yo tenía originalmente, le sumo 180 grados. De manera que 25 más 180 grados me da 205 grados. 205 grados cabal queda como que la línea se proyectara, o sea, como que la línea siguiera de largo. Solo que ahora, inicialmente este era el ángulo, ahora el ángulo es este, de 205 grados. Y aquí está el trazo del negativo del vector B, que debería tener siempre el equivalente a 50 metros en su longitud y línea, y una dirección de un ángulo de 205 grados. Entonces, esa es la forma realmente sencilla de obtener el negativo de un vector. La magnitud sigue siendo la misma, el sentido cambia a través de que a la dirección del ángulo se le suman o se le restan 180 grados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Inge, Brandon primero. Y como usted estaba diciendo que a veces se sumaba o se restaba, ¿cómo sabe uno cuando debe sumar o cuando debe restar? Bueno, buena pregunta. Como es una buena pregunta, se la voy a trasladar a Eric Chan.
primero que me resultó aquí. Eric Chan, respóndalo por favor a Brandon. Yo eso mismo le quería preguntar. Correcto, está bien, no hay problema. Entonces, como Chan y Brandon preguntan lo mismo, vamos a ver, le vamos a decir a Morales, a Estuardo Morales, que por favor les responda a Chan y a Abril. Tal vez por el nombre o el signo, Bueno, que está en bien. el caso del vector que no es el original, está negativo. Gracias. Chip Anderson dice que quiere dar respuesta. Ingeniero, se le va a sumar cuando el valor del ángulo es menor de 180 y cuando es mayor se le va a restar. Correcto. La idea es de que nosotros podamos obtener realmente el ángulo que represente a este vector que se proyecta en sentido opuesto. Entonces, como en algunos casos se le suma y a otros se le resta, se le suma 180 grados al ángulo original cuando el ángulo original es menor de 180 grados. En este caso era 25, es menor de 180, entonces se le suman 180. Si el ángulo original hubiera sido mayor de 180 grados, entonces para el negativo se le restan 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el original hubiera sido de 205, entonces para el vector negativo hubiéramos restado 180 y nos hubiera dado 25. Entonces este hubiera sido el original y este hubiera sido el negativo. De esa manera. Entonces, repito, para que se les quede, cuando el ángulo del vector original es menor de 180 grados, para el ángulo del negativo se suman 180. Y cuando el ángulo del vector original es más de 180, entonces para obtener el ángulo del negativo se restan 180. La pregunta entonces sería, ¿y cuando el original es 180? Porque ya dijimos cuando es mayor y cuando es menor, pero ¿qué pasa? Podría darse el caso que el ángulo del vector original fuera en 180. ¿Qué pasaría ahí, creen ustedes? Tal vez como que se le restaría ahí, daría igual. Correcto. Ahí daría igual, ¿verdad? Si el ángulo original es 180 grados, daría igual sumarle 180 o restarle 180, que de todas maneras la línea del negativo pasaría sobre esta línea X positiva, ¿verdad? Pero es mejor restarle para hacerlo más simple. Entonces, si el vector original tiene 180 grados, el vector negativo tendría 0 grados, porque 180 menos 180 es 0. En cualquier caso, si usted le suma 180 más 180 serían 360. De todas maneras, la línea sería la misma. Por eso les digo, la línea es la misma, pero se prefiere restar porque eso es más simple, digámoslo así. Entonces, a eso se le llama negativo de un vector. ¿Para qué nos va a servir el negativo de un vector? Porque vamos a aprender a hacer sumas, pero no vamos a aprender a hacer resta de vectores. Entonces, si usted quiere hacer una resta de vector, lo que hace es hacer la suma del vector minuendo más el negativo del sustraendo y ahí sale la cosa. Entonces, por eso es importante conocer el negativo de un vector. Bueno, la siguiente operación sería la operación de suma de vectores. Es importante que podamos hacer suma de vectores porque ya les dije, eso nos va a estar sirviendo para entender algunos procesos, algunos ejercicios que vienen más adelante dentro del contenido del curso. De manera que póngale atención a esto, porque esa es la base. Por eso lo estamos dando al inicio. En cuanto a suma de vectores, hay varios métodos de hacerlo. Nosotros vamos a ver dos métodos y uno de ellos se subdivide en otros dos, de manera que vamos a terminar viendo tres métodos, ¿verdad? Pero originalmente hay dos métodos, el método gráfico y el método analítico. Solo que el método gráfico tiene dos modalidades. Por eso es que lo seguimos dividiendo. Entonces, básicamente dos métodos. Método gráfico y método analítico. Solamente que el método gráfico, repito, tiene dos alternativas, dos formas o modalidades, que sería el método gráfico de cola y punta, o punta y cola, así se le llama. Se va a ver por qué. Método gráfico de punta y cola y método gráfico del paralelogramo. Entonces, al final de cuentas veríamos tres.
método gráfico de punta y cola, método gráfico de paralelogramo y método analítico, que este ya no tiene su división. Entonces, como no hemos visto con ustedes esas operaciones, quizá algunos sí ya la hayan visto previamente en otro curso, pero no ahorita. Pero yo quisiera preguntarles, así como lo ve, sin conocerlo plenamente, simplemente como lo ve, basado en el nombre del método, ¿cuál cree usted que es más fácil o que se le va a facilitar más a usted? Antes de verlo, solo con el nombre. ¿Cuál cree que va a ser más fácil para usted, el método gráfico o el método analítico? Vamos a ver, le vamos a ir preguntando por orden. Taira, ¿qué dice? Para usted, ¿cuál cree que podría ser el más fácil? ¿El gráfico o el analítico? Yo creo que el gráfico. Usted cree que el gráfico. Vaya. Y el otro que le pregunte me dice, ¿por qué? Juan Flores, ¿cuál cree que sería para usted el método sin conocerlos plenamente? El método más sencillo, el gráfico o el analítico. ¿Y por qué creería usted eso? Yo digo que primero el analítico, porque así se analizan las variantes, para ver qué gráfico ¿Usted, sería. ¿Usted cree que es más fácil el analítico? Por último, porque ya vamos 1-1 para desempatar. Ahorita vamos 1-1. Entonces desempata Gerardo Chután. Gerardo Chután desempata. ¿Cuál es para usted el método más sencillo, aún sin conocerlo? ¿Y por qué cree usted eso? Yo creo que también el gráfico. ¿Por qué? Tal vez porque visualizamos mejor todos los componentes y es tal vez a lo que estamos más habituados. Gracias por su respuesta, Gerardo. Bueno, los dos son sencillos. Lo único es que algunos se inclinan más por uno y otros se inclinan más por otro. Para mí particularmente es más fácil el analítico. El analítico lleva cálculos y el gráfico pues no lleva tantos cálculos, sino más que todo la precisión de hacer con exactitud los trazos para que no haya mucha distorsión en los resultados. Entonces el método gráfico, la desventaja es de que usted tiene que ser muy cuidadoso en hacer los trazos para obtener resultados correctos. Y en el método analítico, la cuestión es que usted tiene que hacer muy cuidadosamente los cálculos para que no obtenga ningún error en el resultado. Empecemos a verlo entonces, tenemos unos 8 minutos. Al terminar esta sesión, por favor, nos volvemos a conectar un segundo turno para darle continuidad al tema. Entonces, veamos el método gráfico. El método gráfico tiene dos variantes, ¿sí? El método gráfico de punta y cola y el método gráfico del paralelogramo. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar todo el tiempo necesario porque sí me interesa que les quede claro estos métodos. Vamos a tomar todo el tiempo necesario y si es necesario lo vamos a repetir para tener una idea clara de estos métodos de suma de vectores. Recuerden que estamos en suma de vectores. ¿Sí? Leamos la descripción y luego explicamos y tratamos de hacer un ejemplo. Dice, este método gráfico de punta y cola consiste en trazar los vectores como flechas, usando regla y transportador y tratando de conservar la escala en magnitudes y ángulos correspondientes. Primero, necesitamos una regla o escalímetro, un instrumento que nos dé una idea clara de las medidas lineales. Es una regla y un transportador para las medidas de ángulos. Sí, necesitamos esos dos instrumentos y trabajar con precisión, tratando de conservar las escalas. Quiere decir
en los métodos de suma de vectores, ¿sí? Vamos a retomarlo desde ahí. Entonces, este método dice, consiste en trazar los vectores como flechas usando regla de transportador, tratando de conservar la escala de magnitudes y ángulos. En eso era que estábamos. Y la idea es de que hay que ser bastante preciso, les decía, el ángulo con transportador correctamente y la longitud de la flecha debe representar exactamente la magnitud del vector. Entonces, luego de eso, se traza el primer vector con el origen, en el cero, pues, de un plano de coordenadas XY. ¿Sí? Y al final de ese vector, o sea, en la punta, se traza de nuevo un sistema XY y se traza un segundo vector. ¿Sí? Que se va a sumar siempre manteniendo la escala de la longitud y el ángulo. Y así sucesivamente encima de cada vector, o sea, en la punta de cada vector que se agregó a la suma, se traza un sistema XY y se vuelve a colocar el nuevo vector que va a ir usted a sumar. Siempre repito, conservando magnitud y ángulos en forma precisa. ¿Ya? Por eso se llama de punta y cola, porque en la punta de un vector se pone la cola del otro. Por eso le llaman así los libros. ¿No? Yo trazo el primer vector, el vector A, lo trazo como una línea con su flecha, marcándole el ángulo, marcándole la magnitud. Ya tracé ese primer vector. En la punta de ese, hago otro sistema XY, cabal en la mera punta, hago un sistema XY y mido el ángulo para el segundo vector y lo trazo. Trazo la línea que corresponda a esa magnitud. Voy a la punta de ese vector, si hubiera un tercer vector, y hago de nuevo cabal en la punta del último vector que puse, coloco otro sistema de ejes XY y trazo el tercer vector, marcándole su ángulo y su magnitud. Al final de cuentas, se traza una línea desde el origen del primer vector hasta la punta del último vector que se puso. ¿Sí? O sea, desde el principio del trazo hasta el final del trazo. Desde donde está el origen del primer vector hasta donde está la punta del último vector. Se traza una línea recta y esa línea recta va a conformar el vector resultante. O sea, que va a representar la suma de esos vectores. Esa línea. Entonces ya usted con el transportador mide qué ángulo tuvo esa línea respecto al eje X. Y con la regla o el escalímetro mide qué longitud tuvo esa línea. Y eso va a ser el vector resultante. Vamos a ver el trazo gráfico y después si usted quiere